Saludos, querida familia. Dios me les bendiga en este día. Es importante estar en esta hora. Aquí es un privilegio también predicar la palabra de Dios. Por eso, en esta hora nos disponemos a hacer eso. Saben, yo he aprendido algo en mi experiencia, y es que cuando Dios habla, cuando el ser humano se encuentra con la palabra de Dios, la única opción que tiene es obedecerla, obedecer estrictamente la palabra de Dios. Así que en esta hora queremos hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Dios y que su palabra fluya, entre en nuestro corazón, para que tengamos esa pequeña opción, ¿verdad? Y privilegiada opción de obedecer su palabra. ¿Oramos? Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque en esta hora te dignas en visitarnos y en hablarnos. Pedimos en este día y en esta hora que abras nuestra mente, que coloques tu espíritu en nosotros para que podamos entender el mensaje que viene de ti. Y que, Señor, la única opción que tengamos en esta hora sea la de obedecer tu palabra. Gracias por dárnosla, abrímosla en el nombre de Jesús. Amén. Ok, yo quisiera empezar en esta hora diciéndoles que usted debe tener el gozo de moverse en la dirección que Dios ha dicho. Tenga usted ese gozo. Tenga usted ese gozo de moverse hacia donde Dios lo está dirigiendo. ¿Saben? Mucha gente ora pidiéndole a Dios que bendiga lo que ellos hacen. Pero hay una oración mejor que esa. Haga usted lo que el Señor bendice. Ahora, ¿qué es lo que el Señor bendice? Bueno, lo que el Señor bendice es lo que Él ha dicho en su palabra. Yo también he hecho esa oración. Así que lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, eso es lo que usted tiene que hacer. Porque Él bendice es su mensaje, su palabra. Si usted y yo somos sabios y averiguamos lo que el Señor ha dicho, cuál es el plan de Él, sígalo con seguridad que le dará éxito en su vida. Con seguridad, toda persona, toda iglesia que quiera prosperidad tiene que tomar una decisión, una firme y radical decisión, y es de ser personas comprometidas con la obediencia a Dios. Yo voy a mostrar en esta hora, a través de una historia de la Biblia, el por qué usted y yo necesitamos ser personas comprometidas con la obediencia cuando se trata de nuestra relación con Dios. Y como dije anteriormente, si usted y yo buscamos en la Biblia, cuál es el plan que Dios tiene para mí, si yo soy sabio y busco comedidamente cuál es el plan que Dios tiene para mí, seguramente encontraremos que la clave de toda persona, la clave de cualquier institución está en obedecer estrictamente la palabra de Dios. Esta misma palabra me muestra que cada vez que alguien quiso desobedecer a Dios, esta misma palabra me muestra que cada vez que alguien quiso hacer cambios a lo que Dios había dicho, esta palabra me muestra en la Biblia que cada vez que alguien quiso ir en contra de lo que Dios había dicho o Dios había manifestado o pronunciado, el resultado fue el fracaso rotundo. ¿Por qué?
Bueno, esa pregunta tiene una respuesta muy sencilla. Y es que la palabra de Dios siempre se cumple. ¿Usted escuchó bien lo que dije? ¿Usted está escuchando bien lo que yo dije? La palabra de Dios siempre ¿qué? Se cumplen. Escuchen, queridos hermanos y amigos, una de las cosas más importantes que yo vine a decirles en esta hora es que nuestro Dios no miente. Números 23, 19 lo dice así. Números 23, 19 dice, nuestro Dios no es hijo de hombre para estar mintiendo. Él no dice una cosa hoy y mañana se arrepiente de eso. Si nosotros creyésemos en Dios, si nosotros creyésemos en la palabra de Dios, mis queridos, las cosas cambiarían, nuestra vida cambiaría para siempre. Porque cuando Dios dice algo, se cumple, se cumple. Escuchen eso, hermanos, escuchen eso. Lo que debe quedarnos a nosotros claros en esta hora, lo que debe quedarnos claro en nuestra mente es que cuando Dios dice algo, Él lo hace. Él lo hace. Y cuando Dios promete algo, lo cumple, lo cumple. Escuche esto. Dios no habla verdad. Dios es la verdad. Nosotros hablamos verdad también. De vez en cuando, ¿no? De vez en cuando, ¿verdad? A veces decimos cosas y no llegamos a cumplirlas. Pero, ¿qué puede salir de Dios? ¿Qué puede salir de Dios? Solo verdad. Él es la fuente del poder. Por eso, cuando usted se encuentre algo que tenga el sello de un así dice Jehová, mi querido, no tenga duda de eso. No tenga duda de eso, respete eso. No busque cuestionamientos a la palabra de Dios. No se ponga a discutir con ella. Ese es el sello del triunfo para cualquier ser humano. El obedecer la palabra de Dios. Mis queridos, lo más seguro, lo más importante que usted y yo tenemos es la palabra de Dios. El salmista dice que por la palabra de Dios fueron hechos ¿qué? Los cielos. Salmo 33, 6. Los cielos. Pregunta, ¿es poderosa esa palabra de Dios? ¿Tiene poder esa palabra de Dios que hizo los cielos y creó todo lo que vemos? ¿Es poderosa esa palabra? ¿Crees tú que estás viéndome? ¿Crees tú que esa palabra puede resolver los problemitas que tú y yo tenemos? ¿Cierto que sí? Por eso Dios no puede permitir que nadie tome su palabra como un relajo. Dios no se da ese lujo de que alguien tome esa palabra como algo folclórico. No. Quiero decirte en esta hora que si la palabra de Dios se cae, si la palabra de Dios no se cumple, el universo entero está en peligro. Está en peligro. Tú estás en peligro si esa palabra de Dios no llega a cumplirse. Por eso Dios no puede, querido. Yo quiero que en esta hora salgas de este lugar pensando eso, con eso bien seguro allí en tu mente. Dios no puede permitir que persona alguna, no importa el rango que tenga, no importa los títulos, no importa las casas, el dinero que tenga, no importa, Dios no se puede permitir
que ninguna persona se atreva a irrespetar su palabra. Dios no puede bendecir a una persona. Dios no puede bendecir a una iglesia que intenta avanzar con planes que contradigan lo que Él ha dicho. Dios no puede darse ese lujo. La base de cualquier prosperidad en este mundo está en aprender a respetar la palabra de Dios. ¿Usted quiere tener una esposa bonita? Busque allí a ver qué dice el Señor. ¿Usted quiere tener un esposo decente, que la respete, que la ame? Busque ahí en la palabra de Dios qué dice el Señor, qué te aconseja. ¿Usted quiere tener prosperidad en todo? Busca diligentemente en la palabra de Dios qué quiere Él para tu vida. De pronto la prosperidad que tienes no es de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Tú quieres tener un buen empleo, quieres tener una bonita casa, quieres tener una bonita familia. Busca a Dios, cuál es el plan que Dios tiene para ti. La prosperidad de este mundo está en aprender a respetar la palabra de Dios. Esa es la base de cualquier prosperidad. Ninguno puede tener algo contrario haciendo las cosas que Dios no ha dicho. No puede. Esta palabra muestra eso. Yo no encuentro en la Biblia, en ningún capítulo, en ningún versículo, no encuentro un versículo que me diga que alguien quiso hacer algo en contra de lo que Dios había dicho y le fue bien. Porque cuando Dios dice algo, dijimos, Él lo cumple. Hay que aprender a respetar la palabra de Dios. Y te irá bien, te lo aseguro, te irá bien. Hay un incidente en la Biblia que quiero mostrarles en esta hora. En segundo libro de Samuel, capítulo 6, segundo libro de Samuel, capítulo 6, un incidente que muestra o ha hecho que mucha gente dude de la justicia y del amor de Dios. Pero cuando usted le pone una lupa bien grande, cuando usted se pone a analizar este incidente, va a encontrar que Dios lo que ha colocado allí es un camino seguro a la obediencia y a la santidad. Así que si usted le pone el espíritu en esa historia que narra el segundo libro de Samuel, capítulo 6, se va a dar cuenta que lo que Dios hizo allí en esta narración fue para colocarnos un ancla segura donde nosotros podamos colocar nuestra fe, nuestra mirada. Este incidente que les estoy hablando ocurrió cuando Dios le dio todo el poder a David. Por cuestiones del tiempo no vamos a leerlo. Dios le dio todo el poder a David para reinar sobre Israel por 40 años. Pero 7 de esos años David reinó sobre 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín. Pero después de algunos incidentes que sucedieron, los reinos del norte, ustedes saben por las guerras que había en ese tiempo, ¿no? Ellos decidieron venir a David y le dijeron: oh rey, ya no queremos que estemos así divididos, así que queremos que usted reine sobre nosotros y haga un solo reino. Así que David se trasladó a Jerusalén. Allí se trasladó la capital del reino ahora. Ahí estaban todo el palacio del rey. Y David tenía un sueño.
A él le gustaba agradar a Jehová. A él le gustaba hacer cosas lindas para Jehová. A él le gustaba hacer fiestas para Jehová. Y el sueño de David era, bueno, si la capital del reino está en Jerusalén, si el templo está en Jerusalén, el palacio donde vive el rey está en Jerusalén, ¿por qué el arca del pacto no está aquí en Jerusalén? Así que David tenía un sueño y era traer el arca, trasladar el arca a la capital del reino. Así que a David se le ocurrió, ¿verdad?, hacer esta fiesta y trasladar el arca que se encontraba en Kiriat Jearim y traerla hasta Jerusalén. Así que David emprendió una expedición. Eso fue una fiesta, una cosa hermosa. 30,000 príncipes de todo Israel, todos allí con sus vestiduras impecables, dispuestos a traer con sus instrumentos musicales. Era una fiesta para Jehová. Así que David se trasladó a este lugar y traer el arca del pacto de Dios a Jerusalén, eso era un evento, una cosa hermosa. Pero David amaba a Jehová y llegaron a casa de Abinadab. Abinadab tenía 2 hijos, Usa, ¿verdad?, y el otro era Ahío. Y el plan era cuidar el arca que era llevada hasta Jerusalén. Así que a David se le ocurrió una idea. Recuerden que a él le gustaba hacer cosas para Jehová, hermosas, agradar a Jehová. Y David se le ocurrió la idea de hacer un carro nuevo alado por unos bueyes. Ahí estaba David. Y estaban todos los príncipes, estaba todo el pueblo allí gozoso, había fiesta, júbilo. Pero dice que Ahío iba delante del arca, ¿verdad? Se deduce entonces que Usa iba detrás, custodiando, los sacerdotes, allí con sus vestiduras blancas. Y el plan era cuidar del arca, como dije, que iba en el carro, no montada en el carro ahí, al lado por los bueyes. Pero dice la historia que cuando llegaron a la era de Nacón, un lugar que estaba allí, ¿verdad? Usa, el hermano Usa, extendió su mano y en ese instante fue herido de muerte. Miren eso. Ahora la fiesta cambió. Pasó a ser de una fiesta, ahora pasó a ser un ¿qué? Un funeral. Y David, bueno, viendo esta situación dijo, no, uno queriendo hacer fiesta para Jehová, uno queriendo agradar a Dios, uno queriendo hacer cosas buenas para Dios, y Dios ahora sale con esto. Dios, yo creo que se te pasó la mano, diría David. Mira ese muchacho, ¿verdad?, queriendo sostener el arca porque parece que se iba a caer. Y ahora, Señor, tú sales con eso. No. Devuelvan esa arca donde estaba, dijo David. Yo con todos los pecados que tengo, donde pronto me coge a mí también. No, devuelvan esa arca. Así que la fiesta a Jehová se dañó. Y todo lo que David tenía pensado, ese sueño que tenía pensado, eso se acabó, mis queridos. Así que ese día David regresó a su casa pensando de que Dios había obrado injustamente con Usa, que Dios no debió hacer eso, pobre muchacho ahí, tratando de hacer algo en la fiesta de Dios, que era para Jehová. Y ahora, ¿verdad? David componía los salmos, se los daba a los levitas, ellos cantaban, y ahora eso se dañó. ¿Qué pasó allí ese día? ¿Qué es lo que habrá pasado? Porque es la primera pregunta que viene a nuestra mente. Si David estaba agradando a Jehová, haciendo una fiesta a Dios, y ahora Dios sale con esto, y ¿verdad? Como que quiso dañar la fiesta. ¿Y qué pasó?
¿Por qué Dios obró así? En un día de fiesta, de regocijo para Él. Sería bueno que en esta hora tú y yo también aprendiéramos. Porque de pronto estamos haciendo fiesta para Jehová, de pronto estamos contentos haciendo fiesta para Él y Él no está contento. Él no es que está muy feliz por eso que estamos haciendo. Y debemos de tener cuidado en eso. Pregunta, ¿creen ustedes que podemos aprender lecciones? ¿Creen ustedes que podemos aprender lecciones de este incidente? Hoy, en este año, en este mes, en este día, ¿creen ustedes que podemos aprender algunos aspectos que sucedieron en este incidente? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí hay lecciones importantes en esta historia. Deberían saber ustedes que en el traslado del arca hasta Jerusalén, David y el pueblo no siguieron las instrucciones dadas por Dios. ¿Qué dije? ¿Qué dijo? David, el rey, el hombre que su corazón era conforme al de Dios, no hizo. Se voló todas las instrucciones. Y además no solamente él, sino también el pueblo. Todos los que estaban en la fiesta ese día no siguieron las instrucciones dadas por Dios. Ustedes saben que el arca, ¿qué era el arca? El arca era el objeto más sagrado que había. En este objeto, en este elemento del santuario, se manifestaba la Shekinah, se manifestaba la presencia de Dios. Él había dado instrucciones claras que nadie podía verlo y tampoco nadie podía ¿qué? Tocarlo. Dios fue muy estricto en eso. Lo que Dios quería enseñar a su pueblo era que en la condición que tú y yo estamos, en la condición que estaba el pueblo en ese momento, es imposible acercarnos a Dios, acercarnos a Él. Y no es por orgullo, no es porque Dios, no, es por amor a nosotros, por amor a ti y a mí. De hecho, Dios quiere estar con nosotros, amén. Dios quiere estar con su pueblo, Dios quiere estar con nosotros porque Él hizo planes y está haciendo planes para llevarnos a un lugar donde ya no hay pecado, donde Él va a vivir para siempre con nosotros. Pero Dios en esta tierra ha provisto, ha dado un solo medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Él, y es Cristo Jesús. No hay otro nombre, dice, ¿no? No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Jesús es el camino. Es el camino que Dios ha provisto para que nosotros podamos acercarnos a Él. Así que usted y yo no podemos venir a la iglesia a inventarnos la forma como se adora. Ya Dios ha hablado, ya Dios ha mostrado cómo es que se hacen las cosas. Una de las cosas que Dios le dijo a Moisés, era la forma como esa arca tenía que ser trasladada. Dios le explicó bien a Moisés eso. Y Él le dijo que escogiera una tribu, de todas las tribus que habían, una tribu que iba a hacer ese trabajo, la tribu de los levitas. Y en la tribu de los levitas habían familias. Y una de las familias que le tocaba trasladar esos elementos del santuario era la familia de los coatitas, los hijos de Coat. Los sumos sacerdotes, antes de trasladarla, tapaban todos esos elementos. Y Dios le dijo, ahí se encuentra en Números capítulo 4, Dios le dijo a esta familia que ellos
eran los encargados de trasladar el arca. Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, tú vas a hacer el arca de madera de acacia y vas a recubrirla de oro, vas a colocar en sus esquinas 4 argollas. Y esas argollas iban a ser atravesadas por una vara de madera también, en madera de acacia, recubierta de oro. Bueno, en ese tiempo ustedes saben que el pueblo de Israel era un pueblo nómada, ¿no? Se movía de un lugar a otro. Y Dios le dijo, bueno, como en ese tiempo no habían, como a hoy, ¿no? Las carreteras asfaltadas con pavimento. Así que Dios se proveyó de un medio, de una forma para que el arca no sufriera daño y fuese llevada de un lugar a otro. Él dijo, en hombros. Los sacerdotes, cada sacerdote en una esquina iba a colocar en el hombro, iba a trasladar el arca hasta donde tenían que llegar. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tanta cosa es? Que, oye, pero Dios se pone a veces como que muy metódico, como que... hermanos y queridos, esta iglesia tiene dueño. Y el dueño de esta iglesia dijo que en hombros. Dijo que en hombros. Así que David tenía una buena intención, ¿sí o no? David tenía buenas intenciones, pero era para Dios la fiesta. Pero a David se le olvidó hacer la fiesta de acuerdo a las instrucciones que Dios había dado. Ya ustedes están mirando, ¿no? Ustedes están mirando ya qué fue lo que David se voló. Y ustedes están mirando qué fue lo que David descuidó en las instrucciones. Ya ustedes lo están viendo. Miren, Dios no deja caer su palabra. Él no hace arreglos para que tú te sientas bien con su palabra. No. Dios no hace eso. La seguridad, escucha bien lo que te voy a decir en esta hora. La seguridad de tu salvación es que la palabra de Dios se cumpla. Nuestra seguridad está allí. Dios no podía aplaudirle a David esa fiesta. Dios no podía decir, David, qué bonito, qué hermoso, tú eres mi hijo, tú eres conforme a mi corazón, qué bueno. Yo dije que en hombros, pero está bien, ese carro de buey, jalado por bueyes, está muy bonito, bueno, déjalo ahí. No. Dios no podía hacer eso. Miren, si la palabra de Dios se cae, como dije anteriormente, el universo entero está en peligro. Es la palabra de Dios la que sostiene no solamente el universo, sino también sostiene nuestra vida. Qué hermoso es Dios que nos cuida. Tenemos un Dios que nos ama. Pero David, el rey David, llegó a pensar que Dios con él no se iba a enojar. David pensó eso, que esto es para Dios, esto es una fiesta hermosa, es para agradarlo. Y David pensó que Dios no le iba a pasar nada a él, no le iba a hacer nada a él. Porque David se acordó que un día el arca fue robada por los filisteos. ¿Se acuerdan ese incidente? Y los filisteos se llevaron el arca allá al lugar donde ellos vivían, después de haber sido robada, y la colocaron allá en el templo, donde estaba el dios de ellos, el Dagón, allá estaba. Dice que al día siguiente llegaron y encontraron a todo el dios de ellos, ¿no? Derribado, con las manos quebradas y ahí inclinado sobre el arca. Tremendo. Y los sacerdotes de ellos dijeron, no. Cojan esa arca y llévenla, mándenla a donde esos israelitas, pongan eso en un carro, alado por bueyes, y pongan oro encima y manden eso, que eso seguramente llegará a donde están ellos. Miren,
Y David pensó, oye, si así lo hicieron los filisteos, pues nosotros también podemos hacerlo así. Nosotros también podemos hacerlo así. Pero hermanos, Dios a los filisteos no les había dado esto. Dios a los filisteos no les había dado la luz. Y por eso Dios no les perdonó eso. No les hizo más nada porque, mejor dicho, les salieron úlceras, tumores. No les hizo más nada porque tuvo compasión de ellos. Pero ellos no tenían la luz, por eso aceptó eso. Pero este pueblo, que Dios le ha dado esa luz, Dios no podía aplaudirle eso. Miren lo que dice esta famosa escritora en Patriarcas y Profetas, página 764, página 764. Escuchen bien. David y su pueblo se habían unido para llevar a cabo una obra sagrada y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario. Pero el Señor, escucha, pero el Señor no podía aceptar el servicio porque no se cumplía de acuerdo a sus instrucciones. Mi apreciado, Dios no está obligado a bendecir lo que tú haces, por muy bueno que sea. Él bendice lo que Él ha dicho en su palabra. A nosotros nos encanta, ¿verdad?, decir, eso que somos el pueblo de Dios. Todo eso que nos dice Pedro ahí, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido. Se nos va saliendo el pecho así, real sacerdocio. A nosotros nos encanta eso. Pero eso de ser el pueblo de Dios, eso es delicado. Eso es delicado. Porque usted no puede traer aquí cualquier idea que vio allá en la televisión. Vamos a traerla a la iglesia. Eso aquí funciona, porque si allá funcionó, imagínate en la iglesia. Vamos, eso allá. Y los jóvenes hay que atraerlos. Y venga, vamos a hacer algo aquí para tenerlos aquí y no se nos vayan. Y traemos ideas de afuera. Sí, eso resultó allá. Pero aquí ya Dios ha dicho cómo es que se hacen las cosas. Y no es porque Dios tenga orgullo, y no. Y porque quiere humillarnos, no. Es por amor, recuerda, por amor. Este pueblo, el de hoy, ya Israel pasó, ya eso pasó ya. Este pueblo de hoy, el remanente de Dios, es un pueblo profético. ¿Qué quiere decir eso? Que este es un pueblo que Dios le ha dicho cómo es que tienen que hacerse las cosas. Este es un pueblo que se levantó cuando Dios dijo que tenía que levantarse. No fue una idea de alguien por allá en un garaje, o que vamos a hacer algo aquí y yo hablo bonito y ustedes me escuchan. No. La grandeza de esta iglesia, está en hacer las cosas como dice Jehová. Aunque la gente, pues, nos diga ridículos, ¿no? A veces nos dicen, no, pues ustedes se pasan, ¿no? ¿Y ustedes por qué no trabajan el sábado? ¿Y ustedes por qué no hacen esto? ¿Y ustedes por qué no? Aunque la gente nos diga así, la grandeza, la prosperidad de esta iglesia está en hacer las cosas como Dios ha dicho. ¿Por qué nos va mal muchas veces en nuestra vida? Porque se nos olvida quién es el que está dirigiendo la iglesia. Usa. El hermano Usa. Murió por un pecado que se llama presunción. ¿Cómo dije? Presunción. Y yo quisiera que me acompañaran en la siguiente página del libro Patriarcas y Profetas, página 765.
Miren lo que dice. Por los pecados inconfesos, Usa presumió tocar el símbolo de la presencia de Dios. Como dije, voy a repetirlo. Por los pecados inconfesos, Usa, el hermano Usa, presumió tocar el símbolo de la presencia de Dios. ¡Wow! Alguien podría decir, oye, pero Dios es fuerte, se va al extremo muchas veces. Pero recuerden, Dios hizo eso por amor, por amor. Si Usa, mis queridos, hubiese tocado el arca y no le pasa nada, esto aquí hoy fuese un relajo, un carnaval esto aquí, hermanos. Miren, ¿qué es presunción? Presunción es la corrupción de la fe. ¿Qué es fe? Bueno, fe, ustedes lo saben, ¿no? Ustedes como cristianos saben eso. Es la certeza, ¿verdad? Esperar algo que nunca ha pasado. Eso es fe. Pero la presunción es la corrupción de esa misma fe. La corrupción de la fe, o sea, es creer que va a pasar algo que usted nunca ha visto. Pero la presunción es presumir, escuche bien esto, es presumir, es creer que Dios va a hacer algo que Él ha dicho que no va a hacer. ¿Captan? Eso es presunción. Creer que Dios va a hacer algo que Él no ha dicho que va a hacer. Y dijo Usa, Dios a mí. No, Dios a mí no me hace nada. Se va a caer. Y metió la mano. Por amor la voy a tocar. Es que esto hay que cuidarlo porque esto es una fiesta para Dios. Y voy a tocarla. A mí no me pasa nada. Por presumido, por sus pecados inconfesos, tocó el arca de Dios y murió en ese momento. Mis queridos, la palabra de Dios siempre se cumple. Siempre se cumple. Y eso también lo pensó David. No, los filisteos, ellos hicieron un carro alado por bueyes ahí. Bueno, nosotros también podemos hacer lo mismo. Y trajo a hacer a Dios lo que él no había dicho que hicieran. ¿Cómo dijo Dios que había que llevar el arca? En hombros, en hombros. Yo quisiera en esta hora decirles que el plan de Dios, este plan no necesita arreglos. La única opción que tenemos ante la palabra de Dios es obedecerla. Cuando Dios dice no se toca, no se toca. Aunque parezca que se va a caer, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Eso lo debió pensar el hermano Usa en ese momento. Que Dios es poderoso para sostener esa arca. Pregunta. ¿No es más fácil en carro? Imagínense eso, con eso, en ese sol inclemente, esas carreteras destapadas, eso no había ni carreteras. ¿Qué piensan ustedes? ¿No era más fácil en un carro llevar el arca de Dios? Pero el dueño de esta iglesia dijo que ¿qué? Que no, que en hombros. En carro no. Dios es poderoso. Y Dios podía sostener esa arca ese día allí. Eso lo debió pensar. Por ejemplo, miren, Dios ha dicho algunas cosas en su palabra. Por ejemplo, el sábado. ¿Qué dijo el Señor del sábado? Bueno, el Señor dijo que el sábado era de puesta del sol a puesta del sol, de tarde a tarde, ¿cierto? Pero el Señor dijo que en ese día nosotros no podíamos hacer nuestra voluntad. Pero nosotros a veces
¿verdad? Se nos olvida. Algunos ni reciben el sábado a veces. Y se olvidan de Dios. Hay otros que dicen, no, yo me tengo que ir porque, pastor, a la 1 entro a trabajar. Y bueno, yo vine al culto, pero me tengo que ir porque el jefe me echa del trabajo. Y el Señor sabe que yo estoy pagando una deuda, que tengo 4 muchachitos. El Señor sabe. A mí no me hace nada. Miren, ahí está la historia de Usa. Ahí está la historia de Usa, colocándose un total desafío en contra de Dios. Y a veces echan el sábado a sombrerazo. Ay, ya se está yendo el sábado, falta 1 hora. No, pero me tengo que ir porque tengo que abrir el negocio. Me voy. Tremendo eso. El Señor dijo, es de tarde a tarde, de sol a sol. Y a veces unos cumplen el sábado, pero nada más mediodía. Otra cosita que el Señor dijo, por ejemplo, fue acerca del diezmo. El Señor dijo, todo es mío, pero la 10ª parte solamente la quiero para mí. Mira, Levítico 27:30, ¿no? Dijo así el Señor. La 10ª parte. Pero en la iglesia todavía hay gente pensando que en la iglesia no hay necesidad de devolver los diezmos, que eso es para el pastor, que para que se compre un carro. Y a veces pensamos y creen ellos, esas personas, tener mejores ideas que Dios. Aquí está el diezmo, pero yo no lo voy a llevar a la iglesia. Se lo voy a dar al hermano fulano, que ese hermano trabaja, se ve que hace obra misionera. Yo se lo voy a dar a él, o se lo voy a dar a los pobres, voy a llevárselo allá. ¿Qué dijo el Señor? Trae todos los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. Al alfolí. Trae los diezmos y la ofrenda. Y hay gente que piensa que como que Dios, eso hay que arreglarlo, eso hay que como de modificarlo, porque eso era en el tiempo del Antiguo Testamento. Hay que mirar eso porque yo creo que Dios ya está como un poquito pasado. Y pensamos y creemos tener nosotros mejores ideas que Dios. Y hay otros que no dan ni diezmo, hay otras veces que dan y lo que les salga ahí del bolsillo. Y otros dan cuando llueve para arriba, ¿no? Y se acuerdan, ¿verdad? Que en un total desafío a Dios. Escucha, nadie que irrespete la palabra de Dios le irá bien. Le irá bien, nadie. Ahí está la historia de Usa. Por eso Dios la dejó ahí está la historia. Y eso deberíamos de pensar cada momento cuando vamos a hacer algo. Investigar, mirar qué Dios dice acerca de eso. Y no le busque cuestionamiento. Obedézcalo solamente. Obedézcalo. Queridos, el celo y el esfuerzo no sustituye la obediencia a Dios. ¿Qué dije? El celo y el esfuerzo no sustituye la obediencia. Usa. Hay gente en la iglesia como Usa. Y Dios no quiere en la iglesia gente así, tan celosa. Mete la mano. Dios no quiere gente tan celosa en la iglesia que se olvide de obedecer o de darle obediencia solamente a Dios. Dios no te ha traído a ti a la iglesia. Dios no me ha traído a mí a la iglesia para que digamos cómo tienen que hacerse las cosas. No. Ya Dios ha dicho cómo es que tienen que hacerse. Y ahí está la luz, ahí está esta lámpara que nos guía en medio de este mundo oscuro. Hay gente en la iglesia que hoy vive así como Usa, presumiendo que Dios va a hacer algo que Él ha dicho que no va a hacer. Y ven el arca y se va a caer. ¡Ay, la iglesia! Se va a caer la iglesia. No, vamos a hacer algo, vamos a hacer una rifa, vamos a vender esto, porque esto es para Dios, no hay que dejar caer la iglesia. Hermanos, algunos
ven esa falta de recursos muchas veces y se ponen a inventar, a vender cosas que son para Dios, porque esto es para Dios. Y a veces llamamos a la asociación y no hay plata, y no hay. Y entonces decimos, no, como allá no hay, eso hay que hacer algo, porque esto se va a caer, así como Usa vio que el arca se iba a caer, esto se va a caer. Hay que hacer algo. La hermana White dice que personas con esa mentalidad terminan inventando métodos carnales. Dios dejó un solo medio por el cual los recursos tienen que entrar a su iglesia. ¿Cuál es? De las ofrendas, pero ofrendas voluntarias. Dios dijo así, todo por ofrendas voluntarias. Y Moisés mostró eso en la historia, ¿no? Cuando pidió al pueblo que trajeran. Y después le dijo, aguanten eso allí, ya no traigan más porque tenemos para hacerlo el santuario y nos sobra. Alabado sea Dios. ¿Es el mismo Dios de ayer, el mismo de hoy? Amén. Así es. Y muchos quieren a veces la bendición sin sacrificio. Muchos quieren llegar al aposento alto sin pasar por el Calvario y conseguir recursos. Y vamos a ver qué hacemos, porque hay que vender los tamales, hay que vender esto, porque esto es para el Señor. Esto es para el Señor, en el nombre del Señor. Ahí está la historia de Usa. Ya el Señor ha hablado. Dios no nos ha traído aquí para que le demos éxito a esta iglesia. No. El éxito de esta iglesia ya está asegurado en Cristo Jesús. Cuando yo digo que tengo una mejor idea que la que Dios tiene, ¿saben qué es lo que estoy haciendo? No solamente estoy trayendo ruina a mi vida, sino también a la iglesia. Y a veces pensamos eso, no, yo tengo una idea, sin tener en cuenta lo que Dios ha dicho. Sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios, respete a Dios. Gálatas 6:7 dice eso, ¿no? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Eso segará. Y hay otros que dicen, ay, mira, pastor, yo tengo, ese muchacho está enamorado de mí, o esa muchacha está enamorada de mí, pero él no es de la iglesia. Pero yo lo convierto, pastor, yo lo convierto. Ya está en la lección 15. Y usted lo viera, pastor, lindo, hermoso. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué aconseja Dios? No el pastor, ¿qué aconseja Dios? No te unas en yugo, ¿qué? Desigual. Y al año, cuando se casa, hermana, ¿y cómo le está yendo? Ay, pastor, que mire. Ay, ese no era el que estaba lindo, hermoso. Tiene que aguantarlo ahora por las decisiones, por no tener en cuenta a Dios. ¿Qué decía Dios en su palabra? El Señor es muy claro en eso. Y esto también tiene que ver no solamente con el amor, con el matrimonio, sino también con los negocios. A veces nos unimos a hacer negocios con personas que tienen una mentalidad carnal, una mentalidad diferente a nosotros. Y terminamos arruinados. No te unas en yugo desigual. Dios ha hablado y Dios lo ha expresado en su palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Averiguar qué dice Jehová. Y saben, nos irá bien. Esta iglesia avanzará firme solamente cuando obedezca y haga lo que Dios dice. Solamente así. Tú quieres prosperidad en tu vida, tú quieres éxito en tu vida, obedece estrictamente lo que Dios ha dicho. Ustedes quieren saber qué pasó 3 meses después de este incidente. Los consejeros llegaron donde el rey David y le dijeron, David, oh rey, ¿sabes? La casa de Obed-Edom, donde habían guardado el arca, está siendo bendecida. Y el rey David dijo, oh, qué bueno. Bueno, vamos a buscarle el arca. Vamos ahora otra vez a buscar el arca. Vamos. Pero ¿saben? Por ahí ya no había un carro alado por bueyes ni nada de eso. Ya el rey David había aprendido la lección y ahora iban a traer el arca ¿a dónde? En hombros como Dios había establecido. Hermanos, obedezcamos la palabra de Dios. Obedezcamos
su palabra y nos irá bien, nos irá bien. No te pongas a cuestionar y hacerle cambios a esa palabra. Ya Dios ha establecido cómo es que tienen que hacerse las cosas. Ya Dios ha hablado a su iglesia, ya Dios ha dado suficiente luz para nosotros, para que vivamos como príncipes y princesas en este mundo, mientras Él viene a buscarnos. La palabra de Dios es clara. No permitas que tu vida se arruine. No permitas que tu vida se arruine desobedeciendo a Dios. No permitas que tu razón se ponga por encima de la palabra de Dios. Te irá bien si la obedeces. Yo te lo puedo decir, te irá bien. Sé fiel a Dios, respeta a Dios. Miren, ese incidente se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 15. Ahí se encuentra eso. Cómo la casa de Obed-Edom fue bendecida por tener el arca de Dios allí. No pensemos con mentes carnales. No pensemos que Dios va a hacer algo que Él no ha dicho que va a hacer. No presumamos, no seamos presumidos. Ahí está la historia de Usa. Dios la dejó ahí por amor a nosotros también, para que tengamos bases seguras en que su palabra se cumple siempre. Este incidente hace que mucha gente piense así, que a veces Dios es como extremo, pero no. Dios lo hace porque nos ama, porque te ama y quiere para ti lo mejor. Cumple la palabra de Dios. Obedécela. Dios lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué? No, mi palabra no, la palabra es Dios, es el mismo, el que dijo que se creara todo el universo. Ese mismo Dios quiere que hoy, al cumplirse su palabra, tú vivas feliz en este mundo mientras lo esperamos por segunda vez. Dios te bendiga. Oramos en esta hora. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque esa palabra es la seguridad de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque cuando tu palabra se cumple, nosotros podemos estar seguros de que tú estás obrando en nosotros y que nos llevarás a un lugar donde ya no hay pecado. Señor, perdónanos si hasta este momento habíamos estado haciendo cosas en contra de lo que tú habías dicho. Desde hoy queremos hacer ese pacto contigo y cumplir estrictamente tu palabra. Bendícenos, Señor, y danos la felicidad y la seguridad de saber que tenemos un Dios que cumple lo que dice. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.